Gracias como siempre. Bueno, gracias Cari por invitarme siempre a hacer actividades acá en la Cámara y a sumar desde lo que cada uno puede y lo que cada uno sabe, conocimientos. Hoy vamos a ver el tema de retención de ganancias a partir de la nueva ley 27743, este paquete fiscal que fue reglamentado, por suerte, tiene algunos grises, tal vez, no tantos como uno podría esperar, pero vamos a analizarlos un poquito. Esta charla tiene carácter de actualización, para lo cual no vamos a desarrollar todo el tema de ganancias, como acumulación, prorrateo, imposibilidad de retención, pluriempleo, CIRADIC, esas cuestiones. A lo sumo después pueden acercar las inquietudes a la Cámara para que Karine y todo el equipo desarrollen este tipo de charlas que siempre son bienvenidas, que las podamos dar y que haya público que las necesite. Temas novedosos, temas de liquidaciones anuales, etc. Así que, por supuesto, estamos esperando que nos avisen o nos comenten qué temas de la profesión interesan normalmente de actualidad, pero también temas especiales, ¿ok? Hoy nos vamos a enfocar en los principales cambios. Podemos discutir también algunas situaciones. El otro día estuve en la Comisión de Estudios Tributarios de Mendoza, que soy miembro. Estuve en el Colegio de Graduados también, dando estas actividades, y se suscita una cierta, un cierto intercambio de opiniones acerca de cómo transitar básicamente el cambio y algunas cuestiones a veces de fondo, ¿no es cierto? Bueno, acá les dejo mis contactos. En mi LinkedIn publico permanentemente materiales y videos muy especialmente de cuarta categoría, que es mi especialidad. Y también tienen mi correo electrónico por si necesitan alguna suerte de adicional que no veamos en esta charla, algún tema muy particular, no lo vemos, vemos los generales. Pero si hay algún temita particular que preguntan, como no lo tengo acá preparado, los derivo al mail y en el mail les contesto en el día o al día siguiente, según qué momento del día me escriban. También vamos a ofrecer para el que quiera un humilde archivo de Excel, humilde para tenerlo como base y no es un liquidador perfecto, ¿ok? Pero normalmente alguien quiere un Excel de cualquier cosa siempre es bienvenido, así que ahí tienen mi correo electrónico, me escriben y me dicen, hola, profe, soy Viviana Alcaraz, o soy María Eugenia, o Eduardo, o Laura. Por favor, me puede mandar el Excel, mándeme ayuda, mándeme un salvavidas o tengo alguna consulta. Las consultas que me manden, por favor, que sean breves. Ya me han mandado Excel para que los revise y la verdad que no me da el tiempo, lo pongo en la cola y si en algún momento tengo unos 20 minutos libres, que es muy difícil, accederé a algunas consultas así medias pesadas, ¿no es cierto? Que en verdad entiendo que las tenemos, yo también las tengo y las necesito consultar, pero este canal es para resolver consultas de alguna manera simples para que nos ayuden a interpretar algunos de los conceptos. Si ya... Álvaro, si vos querés, Sí, el Excel nos los podés enviar y nosotros los mandamos por la lista de difusión a todos los que asistieron hoy. ¿Sí? perfecto, Bueno, perfectísimo. Bueno, buenísimo. Entonces vamos a iniciar. Vamos a ver cómo se acomoda la normativa vigente hasta hoy. La Ley de Impuesto a las Ganancias 2628 se ordena en el año 2019, entonces se publica este decreto 824, que es nuestra ley. Varias veces me han consultado artículos extraños que ven en la Ley 2628 que uno puede consultar en Infoleg o en el boletín oficial. No hay que hacerlo eso, es peligroso. Hay que buscar el decreto 824, que es la ley publicada ordenando sus artículos. Porque a veces se derogan artículos, a veces se agregan artículos sin número, entonces cada tanto hay un ordenamiento. Y este decreto, que es ley,
tiene su decreto reglamentario 862, que también es muy mencionado en toda la dinámica de cuarta categoría. Después sigue vigente desde el 2017 la resolución 4003, que habla específicamente de sujetos alcanzados por la retención. Nosotros hoy vemos empleados en relación de dependencia, pero el inciso A, B y C de la cuarta categoría del artículo 82 tiene a los funcionarios públicos, a los empleados y a los jubilados y pensionados, etc. Esta normativa está en plena vigencia y también sufre cambios y también hay que tenerla bien actualizada porque es nuestra base o estructura de cálculo, ¿no es cierto? Ahora, se publica la ley 27743, que nosotros llamamos paquete fiscal. Esta ley modifica muchos conceptos impositivos, en especial la retención de cuarta categoría. Y luego se reglamenta con el decreto 652 y con la resolución general de AFIP 5531, que hoy vamos a ver algún articulado para leerlo entre todos y poder interpretarlo y no llevarnos solamente la opinión del expositor, sino un poco el análisis que vemos sobre cada uno de los puntos para tomar algunas decisiones, fijar algunos criterios y muchas veces, ya pasado el momento cero, ver qué hacemos, porque hay un montón de qué hacemos. Si lo hicimos mal o no supimos hacerlo o no hicimos nada, algo tenemos que ajustar en consecuencia. Esta norma parte el año en dos periodos. Por un lado, enero a junio, con una nueva modificatoria al principio de la cuarta categoría del artículo 24 del concepto de imputación de ingresos y gastos, que es el reconocimiento de los resultados, ¿no? Pasando de lo percibido a un híbrido, porque ahora la normativa dice que se tendrá en cuenta a partir de julio lo generado entre lo percibido de enero, y ahí va diciembre pagado en enero o enero pagado en enero, y lo devengado a junio, ¿no es cierto? La ley dice lo devengado hasta el mes anterior a la publicación de la ley, o sea, a junio. Después el decreto es más claro, pero introduce la palabra devengado. Entonces empieza a hacer un poco de ruido algunas cuestiones, ¿no es cierto? Cuestiones que además, no solamente por el pago de junio, sino por un aguinaldo atrasado, pagado en cuotas, un bono y algún tipo de premio que devenga en 3 meses y no sabes si lo pagaste en junio o en agosto, entonces tenés cosas devengadas dando vueltas medias raras ahí, y yo digo que suerte para cada liquidador y tomar algún criterio para definir la retención periódica, ¿no es cierto? En este primer tramo coexisten el régimen general de la cuarta categoría para directores, sociogerentes y etcétera, con sus características, ¿no es cierto? Y por otro lado, impuesto cedular, que es para el público en general, yo diría, o los que quedan afuera de, porque era la excepción a lo anterior, que es la ley 27.525, que era un régimen que hace poquito lo teníamos, por suerte no es tan histórico, simplificado, ¿no es cierto? A partir de la remuneración del empleado, lo único que se podía deducir era un mínimo no imponible atado a 15 salarios mínimos vitales y móviles. Acá un comentario de rigor: ese salario era el valor al 1 de enero, pero la norma preveía que al 1 de julio había que ajustar. Más de la mitad de la gente no le dio importancia a eso porque no estuvo bien reglamentado. Algunos, iniciado julio, hicieron algún ajuste. Los que tenían que calcular y no tenían el valor, ajustaban con el salario mínimo de mayo. O sea, un poco de descontrol para variar con AFIP. No se entiende. AFIP, que pasan los gobiernos y sigue comportándose de manera desprolija. Uno le quiere echar la culpa a Milei, a Fernández, a Macri. AFIP es un desastre. Debe tener sus complicaciones internas, técnicas, pero saca normativas que como mínimo tienen una redacción paupérrima, como mínimo, ¿no es cierto? Y además de tener un montón de errores y algunos no los han mejorado en oportunidad de la nueva normativa. Ahora, a partir de julio,
aparece la cuarta categoría con el paquete fiscal y nos propone un acople entre el primer semestre y el segundo, yo entiendo, para mantener el criterio general de un impuesto anual, mantener el criterio general de un procedimiento de acumulación de ingresos y de beneficios, para lo cual ahí tenemos un corte que en las últimas pantallas de hoy lo veremos con el articulado correspondiente, el artículo 83 de la ley, el artículo 6 del decreto. Veremos algunas cuestiones de cómo incorporar esa deducción especial media extraña, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tratar la retención de ganancias, lo doy así en todos los cursos de hace 15 o 20 años, con tres partes para poner en foco. Por un lado, el tema de la remuneración, la determinación de la remuneración fiscal. Por otro lado, las deducciones, acá con algún comentario técnico fino, si quieren. Y por último, el impuesto determinado y la retención del mes, ¿no es cierto? Que son dos cuestiones importantes. Bien, la fijación del sueldo bruto como primer paso para el cálculo del impuesto contiene todos los conceptos en principio, pero luego hay algunos que no están contemplados. Dentro de este esquema, quiero aclarar que los conceptos exentos claramente estaban en el artículo 26. Ahora, los conceptos que vemos acá como exentos, en verdad, no es la palabra técnica exentos. El funcionamiento sería el mismo, pero están dentro del anexo 2 de la resolución 4003, que dice que no se consideran ingresos a los fines del impuesto estos conceptos y alguno otro más que no es general. O sea, serían conceptos tal vez no alcanzados o que no forman parte de los ingresos. En el sitio AFIP dice algo parecido, ¿ok? Solo que yo antes tenía todos los conceptos que no incorporaba el bruto, tomando en cuenta los que ahora se han derogado, que son las horas extras, que eran exentas, el bono de productividad, que era exento, el aguinaldo, que era exento. Entonces, tenía mi esquema así, pero ahora lo menciono porque es una situación de fineza en la determinación del vocabulario. Los conceptos grabados son todos en principio, después algunos no los ponemos. Los remunerativos, que tienen que ver con la ley 24.241 en su artículo 6, todos aquellos que generan cargas sociales, sueldos, comisiones, horas extras, vacaciones, aguinaldo, adicionales de convenios. Los no remunerativos, el artículo 7, los que no llevan cálculos como las indemnizaciones, que ahí tenemos las vacaciones no gozadas, preaviso no gozado, integración de despido, antigüedad, ahí la tenemos por ahora y después la sacamos. Y también ahí incorporaríamos esos aumentos no remunerativos para mí ilegales que vienen con los convenios colectivos de trabajo. Por otro lado, incorporamos todo lo que es en dinero ya mencionado y lo que es en especies, que es todo aquello que es remuneración y no es dinero. Como no es actualización, yo no quiero profundizar, pero el pago del alquiler de la casa del empleado, el pago del alquiler del auto o la cochera, la prepaga, la educación de sus hijos, pagar parte de la remuneración con productos o servicios de la empresa. Bueno, ahí hay grises a veces, ¿eh? Es más, el tratamiento de la casa, el tratamiento de la prepaga, la valorización del producto o servicio que se le da al empleado, son cuestiones que tenemos que tomar en cuenta. Pero también hay conceptos exentos, o si quieren, viendo el anexo 2 de la resolución 4003, no alcanzados. Son las asignaciones familiares, la indemnización por antigüedad, un despido sin justa causa, y las gratificaciones por egreso, siempre que sea en acuerdo mutuo. Y hay algunas otras más pequeñas que las podríamos ver en la normativa que están justamente en el anexo 2.
Acá tenemos nuestro sueldo bruto. A este sueldo bruto, como es el esquema general o tradicional, se le van a restar los descuentos, que normalmente son los aportes. Digo normalmente porque podría ser que un director opte por no tener aportes, ¿no es cierto? Siempre que el director sea empleado en relación de dependencia. Y también podrían ser descuentos sindicales o algún otro tipo de descuentos según el convenio, siempre que estemos en un empleado convencionado que gane una remuneración alcanzada, alta, ¿no es cierto? Bien, a continuación incorporamos al SAC, que el SAC tenía una situación de exención para los cálculos de los periodos anteriores, ¿no es cierto? Con ese dictamen de AFIP que me decía que sobre el exceso, por ejemplo, para recordar el año pasado, el primer semestre era 880.000 pesos de sueldo bruto promedio, lo que estaba fijando la exención del SAC, pero en base a 880.000 el primer semestre, que es el número más fácil, 440.000 sería el SAC exento. O sea que si no importa la relación con el bruto del mes, si estamos en situación de un SAC exento, si el SAC que se abonaba era de 400.000, estaba exento, pero si era de 500.000, estaba exento hasta 440.000. Por suerte, ahora se deroga el SAC exento, que era el artículo 26, inciso Z. Entonces incorporamos la 12ª parte del sueldo bruto y sus descuentos conforme lo dicen el anexo 2, apartado C de la 4003, que dice: los agentes de retención deberán adicionar a la ganancia bruta una 12ª parte en concepto de SAC, ¿no es cierto? Ahí lo vemos, adicionar a la ganancia bruta. El apartado A es la remuneración mensual, el apartado B son los prorrateos de los conceptos no habituales. Los invito a leer este anexo 2, el apartado A es la remuneración común, el apartado B los prorrateos, el apartado C es el aguinaldo y el apartado D son las deducciones, y está interesante, cada tanto yo lo hago una lectura. Y lo mismo para los descuentos, que serán los descuentos lógicos que tengan que ver con este bruto proporcional de SAC, o, según como dice la norma, el descuento grande del segundo renglón dividido 12. ¿Ok? Ahí estamos perfectos. Entonces, a partir de eso, lograríamos obtener la ganancia neta. Hay que tener en cuenta que este cuadro no tiene por qué coincidir con el recibo de sueldos. De hecho, ya el SAC no aparece en el recibo de sueldos, pero el bruto también puede variar, y esto me trae una situación compleja con el famoso grossing up, que nos trae dolor de cabeza cada vez que lo mencionan. Estamos preparando una charla bastante sólida de grossing up a los fines laborales, a los fines legales y a los fines fiscales, ya que el artículo 8 de la resolución 4003 me pone un problema en la determinación del tratamiento del grossing up cuando lo asume la empresa. O sea que les dejo la incógnita, tendremos alguna charla exclusiva de eso, donde hay que hacer números y algún caso, por lo menos planteado así en pantalla, para ver cómo es ese tratamiento. Lo que sí es una situación muy complicada que tiene que ver con la estructura de recibo de sueldos, determinando el neto que se quiere lograr e incorporando de alguna manera, podrá ser por fórmulas con despeje complejo, o podrá ser por iteración, o sea, por prueba y error, que también es un
procedimiento científico. ¿Ok? Bien, ahí tenemos la gratificación por egreso, es por el total. Hay que tener en cuenta que esa gratificación debería tener cierta lógica con respecto a la remuneración y la situación del empleado, porque podría ser impugnada por el AFIP, ya que es una situación voluntaria que genera un resultado negativo que disminuye el impuesto a las ganancias de la empresa, ¿no es cierto? Ahora, al determinar la primera parte, que es la remuneración, vamos a las deducciones. Acá con las deducciones, fíjense lo que les puse, que lo agregué. Esta pantalla me la traje del curso general que normalmente doy para los consejos de ciencias económicas o para empresas, pero largo, ¿no? De 8 horas, 9 horas, 6 horas como mínimo corriendo, 12 horas con práctica. ¿Por qué lo digo? Porque claramente los sistemas, claramente un Excel, yo particularmente, y más después de tantos años de ver otras situaciones de cálculo, también me ayorné a este esquema donde en la parte superior pongo brutos menos descuentos laborales. Pero para el fisco, esto surge del formulario de liquidación anual o liquidación final, o informativa, pone dentro del título deducciones, fíjense que el punto 1 y 2 son las jubilaciones, el punto 3 y 4 es la obra social y el punto 5 y 6 es el sindicato, siempre en propia empresa u otros empleos en pluriempleo. O sea que para la FIP, vuelvo a decir, en deducciones estarían contemplados los descuentos laborales sindicales u otros, ¿no es cierto? Quizá si uno quisiera seguir el método del formulario de liquidación anual final o informativa, arriba en las primeras dos pantallas están todos los brutos, grabados y exentos, propios o de otros empleos, y luego vienen las deducciones, donde están las deducciones del recibo de sueldos y las deducciones generales que vienen del CIRADIC o personales que el empleador carga, ¿no es cierto? Interesante tenerlo en cuenta, por lo menos a los fines teóricos, por si el día de mañana me encuentro con una suerte de archivo, de planilla de cálculo o de sistema que incorpora en un lado o en otro los descuentos de aportes, por decirlo de alguna manera. Bien, la propuesta es un pequeño repaso con la actualidad de 2 o 3 cambios de los distintos conceptos de deducciones. Existen 2 grupos y acá los separo en 3. El 1 y 2 son las deducciones generales, solo que el grupo 2 está con el tope del 5%, o sea que hay que sacar obligatoriamente un subtotal, y las deducciones personales del artículo 30. Acá están las deducciones generales, que de vuelta las vamos solo a mencionar. No vamos a poner grandes requisitos porque es un tratamiento que nos lleva mucho tiempo y acá tenemos una charla de actualización. Los gastos de sepelio, que tienen el mismo tope histórico desde el año 1999, o sea, 25 años. 996,23, 83,02. La normativa dice que son actualizables según lo proponga la FIP, así que es probable que esto cambie. El seguro de vida, que se ha modificado para el 2023 y ahora para el 2024, pero que es un concepto anual, o sea, el empleado lo puede informar mensualmente. Y las empresas lo deberían tomar en su cálculo anual, y esto de alguna manera propone que en el mes de abril del 2025 haya un beneficio mayor en la disminución de la base de cálculo y probablemente una menor retención del mes cuando se neteen, que van por separado pero en el neto, o una devolución. Hay muchas empresas que desoyen o no saben y lo toman mensualmente. Es un pequeño inconveniente fiscal para el fisco,
financiero para el fisco, pero a veces pasa desapercibido y quizás es un poco más prolijo, pero técnicamente se debe tomar anual, recordando que se abre en 4 grupos. El primero es el seguro de vida, el segundo es el seguro de vida y ahorro mixto, el tercero es un seguro de retiro y el cuarto son los fondos comunes de inversión. Cada uno y de manera individual tendrá el mismo tope anual y mensual acumulado. Tenemos los intereses por deudas hipotecarias, que también está previsto su ajuste, lo estamos esperando. Por ahora, solo sobre los intereses, 20.000 pesos por año, 1.667 por mes. Después tenemos los servicios domésticos, que sí se modifican como consecuencia de la ganancia no imponible nueva publicada para julio, que es 3.091.000, 257.000 por mes. Recuerden que en el impuesto cedular, que se volaron todas las deducciones generales, esta quedó y uno no entendía por qué. Es que esta deducción no está prevista en la normativa general de ganancias, sino en la normativa particular de servicio doméstico, que lo deja deducir. Entonces, como el impuesto cedular deroga, no toma en cuenta las deducciones previstas en la norma impositiva, esta quedó activada en CIRADIC con sociedad de garantías recíprocas. Bien, bueno, luego ahí tenemos alquileres. En alquileres hay una pequeña situación de convivencia. Ahí tengo un pequeño archivo, también que si alguien lo quiere me lo solicita. El típico alquiler del 40% era sobre la facturación del alquiler con destino casa-habitación, y el requisito era que el empleado no sea titular de un inmueble, con el mismo tope anterior, que era la ganancia no imponible, pero ahora se incorpora la reglamentación de una normativa ya del año pasado, que es para locadores, dueños o locatarios, inquilinos, pero nosotros estamos hoy enfocados en el empleo de relación de dependencia. Por eso yo después me hice un informe con el tratamiento y el registro y todas esas cuestiones por afuera, pero ahora tenemos como novedad que se puede agregar en pantalla separada en CIRADIC el 10% del alquiler sin requisitos y sin límite. O sea, yo tengo un alquiler de que el 40% me supera los 257.000 pesos. Ahora lo estoy pensando porque en otros PowerPoint tenía ejemplos, pero acá para ir más rápido y simplificar lo saqué. Tenía, si el 40% es mayor a 257.000 mensual sin tomar la acumulación, tenía que tomar el tope, pero el 10% no. O sea, para ser fácil, ¿no es cierto? Si yo estoy pagando de alquiler de mi casa habitación 1.000.000 de pesos, el 40% que quiero deducirme es 400.000 y no puedo deducirlo. Deduzco en el 40% 257.000, pero luego en el segundo ítem sí puedo deducir el 10% de 1.000.000, que son 100.000 pesos, ¿no es cierto? Porque no tiene límite. En eso también hay un informe interesante. Luego tenemos los gastos educativos. Estos gastos educativos que nacen en enero de 2023, retroactivo al 2022, es el decreto 18 con su resolución general. Ahí tengo algo en mi LinkedIn también publicado, digo, para los que quieran profundizar normativa y resúmenes y cuadritos y casitos prácticos, ahí tienen para desarrollar esto que ya es viejo, solo que al actualizarse la ganancia no imponible, el 40% de límite, que es lo que vemos acá, 1.236.000 por año, 103.000 por mes, se también actualiza de manera automática. Esto es para gastos relacionados con hijos.
¿ok? Que en principio es carga de familia, pero también hasta 24 años, siempre que sean residentes y no tengas ingresos en el año que superen la ganancia no imponible que estamos viendo arriba. Esos gastos tienen que ser relacionados con la enseñanza oficial, pero también con transportes, comidas y alojamientos relacionados, clases particulares relacionadas, jardines o guarderías, y también lo que se entienden como herramientas educativas, guardapolvos útiles y adicionales. ¿Ok? Todo ahí está en la resolución 18. Que de ser necesario, me la piden, ¿no es cierto? Siempre tenemos mucha información. Luego, tenemos el último punto de los que acá tratamos. Yo elijo los más generales, por eso si alguno particular me escriben y les escribo y les devuelvo cosas particulares. Acá tenemos indumentaria y teletrabajo, que es sin límite, y lo que es indumentaria es aquella indumentaria adquirida y pagada por el empleado titular, que es necesaria para el trabajo, pero exclusiva para el trabajo. Ahí pueden haber algunos grises, los empleados cargan todo, igual, no hay mucho control, pero una corbata o una camisa no es exclusiva para un trabajo. Está el fallo de Magdalena Ruiz Guiñazú en ganancias, pero en principio debería ser algo muy orientado, ¿no? Bueno, ahí me pregunta Natalia. Estoy leyendo más o menos algunos chats, después al sumo me vuelven a preguntar, o abrimos los audios o me escriben por mail. Los gastos en la tarjeta corporativa serían cálculo de ganancia. Bueno, ahí a veces hay que indagar un poquito más, ya que ese gasto puede ser para cosas de la empresa o para cosas personales del gerente o quien tenga la tarjeta, ¿no es cierto? Creo que hay una diferencia bastante difícil de administrar. El empleado que usa la tarjeta para sus cosas personales permitido, o a veces hasta cierto límite, o tarjetas de compra, ¿sí? Esa es parte de la remuneración. Ahora, si el empleado, que ha pasado muchas veces que lo vi, paga servicios, por ejemplo, temas de streaming, temas de servicios de internet, temas digitales, etcétera, con una tarjeta que es la empresa, no. Porque puede ser que algún gerente esté autorizado para su sector tener una tarjeta porque hoy es una herramienta dinámica de pago. Yo lo veo que a veces no hacen transferencias entre cuentas bancarias porque lleva a un problema. Entonces otra cosa es, no, el sector de recursos humanos contrata el servicio de catering y hay un responsable con una tarjeta a su nombre que paga. Eso es gasto de la empresa. ¿Ok? Y por otro lado, el abono del celular. Si el abono del celular o el gasto de combustible es para el empleado, es ganancia del empleado. Y de vuelta hay que ver, porque ese celular lo uso para mis cosas personales o es el celular corporativo que solo lo uso para contactarme con los clientes. Eso es lo mismo que meter en una computadora y que tenga un servicio de internet o un servicio de antivirus pago, ¿no es cierto? Así que no está fácil la respuesta, ¿no, Natalia? Pero bueno, ahí hay que ver y tomar una decisión. Si es para el empleado es ganancias, o sea, contraprestación directa de su trabajo, y si es para la empresa es gasto de la empresa. El servicio de internet, Karina, acá hay muchas veces me preguntan por los servicios en general. El requisito de este tema, que si querés después me pedís la normativa, siempre por mail o bueno, por donde quieran, digo, para no mandarles a todos todo, que es un lío, por eso los voy proponiendo cosas que tengo en mis documentos y lo mando de manera directa. El servicio internet es deducible si se ha incrementado en consecuencia del teletrabajo. Ejemplo, yo inicio, además, ojo que el teletrabajo es un mundo, porque tiene una normativa específica en la ley de contrato de trabajo y además un procedimiento específico.
Ojo con eso, porque yo creo que el 80% de las empresas que tienen alguien en teletrabajo, que no es trabajar en su casa, sino trabajar en un lugar distinto al de la empresa, puede ser en lo del tío, en lo del vecino, en lo de un bar, en un coworking, pero normalmente es en casa, ¿no es cierto? Si yo me voy a trabajar a mi casa y no tengo que pagar de más por internet, por mi wifi o mi conexión al cable, ¿no es cierto? No lo puedo deducir. Yo deduzco el incremento como consecuencia, ¿se entiende, no? Porque uno dice, bueno, yo me voy a trabajar en mi casa. Hey, en mi casa estoy pagando 30.000 pesos de internet. No, va a ser 15.000 por el trabajo y 15.000 por mis cosas personales que veo streaming o uso el teléfono para contactarme con mis conocidos. Ah, no, no. Si yo me fui a mi casa y esto es muy fiscalista, ¿no es cierto? Pero si yo me fui a mi casa y no pago de más porque me alcanza perfectamente la banda y lo que sea, ahora sí no. Si en mi casa tengo 100 megas y necesito 500, lo pago de más. Todo lo que pago de más sí es deducible. Ojo, no es recuperable, ¿eh? Es deducible, porque si yo de 30.000 me voy a 50.000, no es que tengo 20.000 pesos que me retiren menos, tengo 20.000 pesos que deduzco y baja mi base, y mi base va a un porcentaje el artículo 94, o sea que de esos 20.000 tal vez tengo un ahorro de 3.000 de retención. O sea, wow, qué lío, ¿no es cierto? Bueno, yo tengo un simulador, pero no en Excel, sino que lo hacemos para ver el impacto de los estímulos. ¿Qué pasa si hago una donación o si no la hago? ¿Qué pasa si incorporo yo a mi hijo o lo incorpora mi esposa? ¿Se entiende? Y hay distintas situaciones para tomar siempre la elección dentro de la legalidad más económica, los costos fiscales, ¿no es cierto? Un poco lo vemos también cuando hacemos las charlas de planificación fiscal, que en algún momento haremos una acá en la Cámara, donde para las distintas situaciones de enfrentarme con el fisco, para cualquier dinámica económica, si tengo opciones, las analizo. Analizo si me conviene comprar un inmueble o alquilarlo desde el punto fiscal. Si comprarlo y ponerlo todo a mi nombre, o mitad a mi nombre, mitad de mi hermano, o de mi pareja, o lo que sea, a los fines fiscales. Y también cómo uso las tarjetas y también un montón de situaciones que sabemos que al haber opciones, que son los costos diferenciales, ¿qué impacto me generan en impuestos? En todos, ¿no es cierto? Incorporar una nueva actividad también, ¿no es cierto? Porque uno no se da cuenta y se pone a hacer jueguitos en las billeteras virtuales y generan intereses, y la pregunta es, ¿eso lo hacía yo o lo hacía mi pareja o lo hacía mi hijo o lo hace mi amigo o mi socio? ¿Quién lo hace? ¿A quién le corresponde? Ni les digo quién es director de una sociedad. Entre 4 dueños pueden ser los 4 directores, pero ¿conviene? Bueno, hay un tema también de planificación futura, de recupero de jubilación, ¿no es cierto? Un tema recontra complejo. Volvemos. Terminamos esta primera parte, que son deducciones generales de topes fijos. Ahora tenemos el segundo grupo, que también son deducciones generales, pero yo las llamo deducciones de tope variable, donde donaciones prepagas y honorarios médicos tienen como tope individual el 5% del subtotal anterior, que eso es distinto para Karina, distinto para Natalia, distinto para Eduardo, distinto para Laura. Cada persona tendrá una realidad distinta de tope. Entonces ustedes imagínense, ¿no es cierto? Acá veo el chat que está Karina y Natalia. Ambas hacen una donación de 100.000 pesos. O ambas pagan una medicina privada de 200.000 pesos. Hay que ver si la pueden tomar, porque su subtotal previo es distinto, su realidad previa es distinta, tal vez por su bruto o por su conformación del subtotal previo, ¿ok? Bien, donaciones. En donaciones, lo que podemos mencionar es que tienen que estar realizadas a un sujeto específico. El fisco, instituciones religiosas u ONGs. Y que el sitio AFIP es clarito y dice, la donación puede ser en efectivo o en especies. Si es en efectivo, por algún instrumento bancario. Entonces, me tira por la borda los pagos en dinero en algún lugar, porque AFIP así lo, digamos, toma el criterio. Sé que hubo algunos intercambios administrativos
de litigios con algún pago en efectivo, pero normalmente los pagos en efectivo muy grandes son riesgosos y alguna donación pequeña en efectivo a veces mejor no tomarla porque el beneficio, tomando en cuenta el tiempo que hay que tomarse para subirlo, es nulo casi. Entonces uno dice, che, doné el vuelto del supermercado y ¿qué hago con eso? Y es un problema, porque si es en efectivo, no lo toma y tenés que ir sino al comprobante de la tarjeta y medio complicado. Bueno, tendría que ser con algún instrumento bancario. Esto que están viendo en la última parte está en el sitio AFIP. Prepagas. Bueno, la prepaga es un mundo. No estamos en curso y no quiero ser tacaño, pero la prepaga tiene un montón de situaciones complejas, de titularidad, de quién la paga, de si se paga el total o una proporción por la derivación de aportes. Ahí tenemos como 8 combinaciones. Sencillo, si la paga el empleado de su bolsillo, en este caso es Natalia que cobra 5 millones y ella saca de su bolsillo 300.000 pesos y paga o de Swiss Medical, Galeno o cual fuere, se puede reducir hasta el 5% del subtotal anterior, pero con este secreto que pocos sabemos. Hay que levantar la mano de quien sabe esto porque medio que estoy haciendo una encuesta nacional. La prepaga se deduce siempre que corresponda al empleado o a quienes tengan cobertura y tengan carácter de carga de familia. Karina Streule cobra 4 millones de pesos por mes y ella abona la medicina privada. Abona 400.000 pesos por mes. Y esa prepaga la cubre a ella y a su esposo. El esposo es monotributista y tiene ingresos altos. No es carga de familia. Ah, no, pero cubre a su hijo. Su hijo de 17 años que trabaja. O de 16 años que ganó un premio grande o recibió una herencia. No son carga de familia. Entonces, lo que abona, la norma no dice claramente cómo proporcionar, pero se proporciona en partes directas. Si es por 2, se divide por la mitad y se intenta deducir de los 400.000, 200.000, siempre y cuando no supere el 5%. Acá de vuelta hay como doble cálculo, ¿no? Como en los alquileres del 40%. Por último, los honorarios médicos facturados, que acá me parece el cartel anual de vuelta. Los empleados cada vez que van a un médico pidan la factura a su nombre y la cargan. Ahora la empresa la debería tomar en el cálculo anual y de vuelta tengo una suerte de beneficio futuro que en verdad me perjudica. Yo quiero un beneficio presente, ¿no? El 40% de la factura es lo que máximo puedo pedir hasta el 5% de su total anterior. ¿Qué dice la 4003? Que honorarios médicos son gastos de hospitalización. Me van a cobrar, haceme la factura. Accesorios, como pedir una habitación individual, haceme la factura. Servicios de todos los médicos, como bioquímico, odontólogo, kinesiólogo, fonoaudiólogo, psicólogo y etcétera. Bueno, ahí está el etcétera, ¿no es cierto? Clínico, dermatólogo, ginecólogo, cardiólogo, y yo creo que sí. Curandero, acá está la norma. Curandero, y yo creo que no. Y enfermera, y yo creo que no. Pero bueno, a veces hay preguntas y como no está acá, las respuestas a lo sumo pueden venir de la experiencia de algunas veces que yo o a quien le pregunten tengan, porque si no, acá está el texto, ¿eh? Ustedes pueden hacer la consulta al Consejo de Ciencias Económicas correspondiente o algún sistema de actualización que tengas, pero acá está, la situación es esta y uno debe saber que los tradicionales médicos van todos y las cuestiones que no están en ese rol no irían. Servicios técnicos adicionales como una tomografía, una placa, un electro y transporte en ambulancias o vehículos especiales. Todo eso se pide en la factura y se carga. Y por último, sí, nos vamos de las generales, tope fijo y tope variable, a las personales, que son montos fijos, donde acá volvemos una serie de conceptos ya conocidos, que no quiero ahondar en situaciones de
requisitos o tratamiento del conviviente, ¿no es cierto?, agregado con la ley 27617 del 2021, ¿no? Pero sí vemos que la ganancia no imponible, que tiene el nuevo monto a partir de esta ley 27743, una situación complicada para septiembre, ¿no? Las cargas de familia, que es el inciso B del artículo 30, la deducción especial, que es esa que es 3,8 veces, que siempre el monto es que esperar a que salga preciso. Ahí me pregunta Hernán un poco lo que yo había mencionado antes, que es un tema fundamental. De vuelta, y perdón que les pase como adicionales, si no, mal no recuerdo, el año pasado publiqué algo en LinkedIn sobre el tratamiento de los autónomos que son empleados en relación de dependencia, tomando en cuenta que tenemos por un lado los directores y similares, que son como empleados contratados, pero que siendo directores cobran autónomos si tienen esta suerte de independencia, por ejemplo, ser dueños y directores. Y por otro lado, la semejanza con el dueño, que no es director, pero es dueño, y no tiene por qué ser director y paga autónomos, pero es empleado, porque está previsto que uno tenga ingresos por ser dueño, por ser director, como honorarios. O sea, el dueño cobra dividendos, el director cobra honorarios. Ahí estamos en situación de independencia. Y el empleado, uno podría hacer las tres cosas. Hasta está en tela de juicio que yo tengo un papel presentado en su momento, un trabajo que lo presenté en el consejo, donde se discute un poco si un dueño podría facturarle a la empresa por otro tipo de servicios. Se entiende que la lógica es sí, pero hay algunas opiniones en contra, digamos, ¿no es cierto? Pero acá tendríamos al director o titular que está pagando los autónomos. Entonces, con un procedimiento de actas y telegramas y notificaciones, etcétera, que lo tengo ahí desarrollado, después me escriben a lo sumo, y es muy interesante esto, porque no hay cargas sociales sobre la remuneración, y esto entonces genera, por un lado, un mayor neto, por otro lado, una menor deducción de descuentos laborales, ¿no es cierto? Hay que hacer el cálculo ahí. Bueno, ahí lo tenés, Hernán, cualquier cosa me lo pasás. Bien, después de la deducción especial, ahí sí tenemos la novedad. La novedad es la deducción especial SAC, incorporada en el artículo 30 como una doceava parte de las deducciones existentes, no de todas. O sea, si el empleado no tiene ninguna carga de familia, solo tendrá ganancia no imponible, deducción especial, y la suma de ambas dividido 12, ojo con la fórmula. Recuerden que la división, en este caso, multiplicación y división, separan términos. A mí me mandaron un Excel que no entendían por qué daba cualquier cosa, y era porque ponían 1 más el otro dividido 12, y es 1 más el otro, entre paréntesis, luego dividido 12. Eso es curso de matemática, que estoy armando uno básico para empleados, ¿no? Porque hay un montón de situaciones que uno va a armar el Excel, y mientras no tengamos la inteligencia artificial bien aceitada para pedirle un prompt al Excel y que haga la fórmula, que ya hay algo, ¿no es cierto? Pero digo, la podríamos por lo menos tomar en cuenta, ¿no? Entre paréntesis y luego la división. Ahora, si tiene cónyuge o hijos, también se incorporan. Yo la llamo deducción especial SAC. En la normativa está en uno de los párrafos incorporados al final del artículo 30, que es una deducción especial que se calcula como la doceava parte de las deducciones personales existentes del mes. Esto debe ir en contrapeso que se ha grabado el SAC, ¿no es cierto? Es una pequeña mitigación a que aparece el SAC grabado dentro de los cálculos del impuesto a las ganancias. Que dicho sea de paso, quiero volcar desde el punto de vista, si quieren, intelectual, una propuesta mía de que desaparezca el aguinaldo.
y ya van a saltar con los derechos adquiridos, pero yo digo no. Para mí, como en la mayoría de los países del mundo, no debería haber aguinaldo. Se debe distribuir en los 12 meses, ¿entiendes? O sea que para aquel empleado que gana, para ser sencillo, 1.200.000 pesos y sabemos que en junio cobra 600.000, hagamos que todos los meses sea 1.300.000. Entonces, es más sencilla la liquidación, es una mejora para el empleado que cobra de manera anticipada esa porción y desaparece el concepto de saque y aparece una remuneración más alta. Y sería mucho más simple para las liquidaciones, para el acceso a la información simple. La simplicidad de la información es como una causa internacional, ¿no es cierto? No puedes ir a un país y encontrarte con un semáforo de 20 colores. Bueno, acá debería, para mí, anularse el aguinaldo e incorporarse ya como un derecho adquirido todos los meses y al fin y al cabo es un beneficio. Es más, creo que también el plus vacacional debería ser sacado porque trae un montón de inconvenientes. Y si quieren, esa porción adicional, que es 8,33% en el caso de 14 días, distribuirse en los 12 meses del año. Es más, como las vacaciones son normalmente vencidas, estaría cobrándose el año pasado. Y como dice Roxana, también de alguna manera la empresa, está bien que lo paga anticipado, pero por lo menos tiene su cash flow un poquito más parejo y para todos sería mucho más parejo. Por eso yo digo, no estoy diciendo de sacar un beneficio del empleo, sino incorporar un beneficio, de cobrarlo de manera anticipada y de manera pareja y simplificando. Para mí hay que simplificar un montón de normativas que como contadores nos damos cuenta que a veces el público en general no las entiende, ni los medios de comunicación, estas cuestiones de la retención de ganancias con 70.000 pasos para llegar. Un Excel tiene 50 renglones. Y tal vez se podría buscar una forma más simplificada, que sea el 3% del bruto y chau. Digo, ¿no? Habría que ver los impactos y un poco si está bien que haya progresividad o no, si está bien que se castiga el que más gana o no, o que sea más sencillo, porque cuando uno pone tramos hay que ver si está bueno, ¿no? Hasta 10 millones es una cosa y más de 10 millones te castigo. Entonces, ¿ahí qué pasa en el límite ese? Y además, ¿por qué castigar de más al que gana un montón de más y ya está pagando un montón, ¿no es cierto? Pero bueno, es una discusión, pero sí simplificarlo y que no haya tantos inconvenientes que marean a todos, hasta el fisco para controles. Todo lo que gasta el fisco en controles y en diseñar las normativas, ¿no es cierto? Bien complicado. Bueno, a partir de las deducciones personales, vamos a la tabla de alícuotas. Esta es la anual y esta es la mensual a partir de enero. Claro, esto arrancó en julio, ¿no? Pero esta es la mensual. O sea, cuando uno hace el recálculo desde enero, utiliza esta mensual que claramente tiene unos muy lindos límites. 100.000, 200.000, 300.000. Después se estira, ¿vieron? No es 400.000 el próximo y no es 500.000, ¿vieron? Da como mayores rangos y de alguna manera menor impacto. Ahora, ¿qué pasa con el tratamiento de las deducciones personales y de las tablas de alícuotas? De alguna manera, es un acercamiento al ajuste por inflación impositivo, tomar en cuenta los cambios en el IPC que nos dan, digamos, la variación promedio de inflación. Esperemos que algún día la podamos bajar la inflación a un número que ya no sea significativo, estamos en camino, esperemos, porque es un problema, porque además la inflación volcada a cualquier tipo de actualización como escalas salariales o cálculos impositivos siempre viene atrás, o sea que nos perjudica, ¿no? Si en enero yo gano 100.000 y con 100.000 vivo, en febrero pasa todo febrero y yo mientras tengo 100.000, las cosas aumentaron. Y a fin de febrero me dicen, bueno, te aumentamos el sueldo, pero yo ya me perjudiqué en febrero. Porque en febrero, mientras sucedió el aumento que hoy me reconoces, yo consumí más de mis ingresos
en los bienes, productos y servicios que yo estaba adquiriendo. O sea que me dejaste con menos ahorro. Y ni le digo cuando las actualizaciones son periódicas, largas, semestrales, cuatrimestrales. La verdad que es un problema esto. Debería ser de actualización cada 10 días, ¿no es cierto? Automática directamente. Lo que uno cobra, además, hasta los mismos profesionales tenemos esta situación de ajuste bastante complicada que en algunas charlas que yo he dado para jóvenes profesionales en el tema de consultoría, cuidado con los presupuestos, porque con inflación elevada uno presupuesta y no hay que ir a discutirlo el año que viene, ¿no? Se discute cada 3 meses, cada 4, cada 6, cada 2, y se pauta el método de ajuste que podrá ser IPC, o yo recomiendo los índices de precios salariales de la actividad. O sea que si liquidamos comercio, con los aumentos de comercio aumentan los honorarios. Entonces no hay que discutir nada. Una situación que alguna vez a mí me la comentaron hace muchos años cuando era joven, y me gustó y le incorporé. Donde yo pongo un presupuesto, le pongo la actualización. Entonces no tengo que cada tanto hablar con el dueño y decirle, che, nos tenemos que juntar a hablar porque te estoy cobrando 100.000 y no es 100.000, ahora aumentó todo. Oye, sí, es verdad, bueno, 140.000, 40.000, sí, pues si la inflación fue 40%, sí, pero esas discusiones se pierden cuando uno lo fija previamente, con cierta lógica o no. Bueno, deducciones personales y alícuotas tienen para el 2025, por suerte, una situación linda. ¿Cuál es linda? Que es prolijo, pero con un agregado súper particular. ¿Cuál es ese agregado? Yo acá puse que tenemos una deducción, podrá ser por hijo, inventada para que numéricamente sea agradable. Damos de cuenta que una deducción personal de 36.000 por hijo, o lo que quieran, una ganancia imponible de 36.000, ¿no es cierto? Donde es 3.000 por mes. 3.000 en enero, que acumula 6.000 en febrero, que acumula 9.000. Pero ¿qué pasa? El sistema de actualización, prevista ahora con todo este paquete, nos dice que a partir de julio se va a incrementar por el IPC, que no sé cuánto es el IPC, pero bueno, yo acá le agrego 20% IPC. ¿Vamos bien? 20%. Ahora, fíjense, mientras que esto es 2025, ¿no? Yo enero 3.000, febrero 3.000, junio 3.000, julio 3.600, pero no se toma retroactivo enero. O sea, en julio no voy a poner el acumulado 7 veces 3.600. Pongo el acumulado de junio 18.000 más una vez 3.600. Y luego sí continúo incorporándole los individuales de 3.600 para lograr lo que voy a tener de deducción personal por el año, que son, fíjense, 39.600 la sumatoria. Cuando el 20% de 36.000 total del año, como lo ven en cuadro arriba, el 20% más me daría 43.200. ¿Se entiende? Hay que leer la normativa porque uno se pasa de largo, si no, ¿no? Ahora, ¿qué pasa para el 2024? Bueno, 2024 se complica, porque es un año de cambios y esperemos que rápidamente llegue diciembre para estar en una situación de calma. Creo que el 2025, si no hay líos, que en Argentina siempre hay líos, pero si no hay líos, sería por lo menos. Yo critico mucho el esquema completo y larguísimo que es un dolor de cabeza, con restricciones, con un montón de problemas de titularidad de la documentación, de un montón de líos. Pero sería un poco más tranquilo porque este año, como sucedió el año pasado y el otro, hay un montón de cambios intermedios que nos complicaron, en este caso, el quiebre en junio, que ahora vamos a ver en la próxima pantalla. Pero acá que tengo, el año 2024 con una ganancia no imponible real de 3.091.000, que me da 257.000 mensuales. Acá cargaría todos los meses, pero la norma me dice que a partir de septiembre, que hoy es septiembre y todavía estamos escuchando el cri-cri, a partir de septiembre
el incremento que la AFIP publique de IPC, yo no lo vi todavía, hoy revisé el sitio de AFIP y no lo vi, se incorpora con esta misma modalidad, donde, acá no recuerdo si fue 10 o 20% que le puse aumento, entonces los mensuales individuales de 257.000 se transforman a partir de septiembre en 283.000, pero en el acumulado, que vengo sumando mes a mes acumulando, sumo hasta agosto 257.000 por mes, que me da 2.060.000, y le incorporo ya los nuevos valores mensuales a partir de septiembre, se entiende percibido, de 283.000 por cada mes, llegando a un total de 3.194.000 como esta deducción de la ganancia no imponible por el año, cuando el aumento completo de 3.091.000 en mi ejemplo inventado por el 20% nos daría 3.400.000. Igual, es lo mismo que les expliqué para el 2025, que sería un poco más prolijo, pero siempre tomando en cuenta que lo incorporado nuevo solo aplica los aumentos parciales al acumulado anterior real. Esto va no solamente para las deducciones personales, sino para la tabla de alícuotas, para lo cual ahí tenemos un empalme de tablas de alícuotas que hay que ver cómo aparecen. Último punto de hoy. Estamos bien, re bien. Yo pensé que íbamos a estar menos tiempo, pero hablo mucho a veces. Pensé que en 40 minutos, 45 liquidábamos y podíamos hablar un poquito. Último tema de hoy es la deducción especial. No tiene nombre. Algunos critican el concepto de deducción especial. Yo la llamo acople porque es la posibilidad de que aparezca una deducción especial que me empalme el periodo anterior, cuando hablamos del impuesto cedular, que era un sistema distinto, porque la cuarta categoría para directores y sociogerentes y similares continúa ahora con el mismo esquema, solo con los cambios introducidos de manera intermedia, a un único cálculo de el esquema general de la cuarta categoría, ¿no es cierto? O sea, el artículo 82, o sea, la aplicación plena de la 4003, ya que con el impuesto cedular aplicábamos supletoriamente y de manera bastante riesgosa todo lo que no decían esos 6 artículos sin número a continuación del 101 de la ley, el decreto 824, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos el tratamiento de esta deducción especial en la ley, que después se modifica y se contradice con la reglamentación. Entonces uno ya empieza a preguntarse si es constitucional y esas cosas medias raras, ¿no es cierto? Como el impuesto celular que nunca fue reglamentado. Y todos los organismos profesionales dicen que no se podía aplicar, y la AFIP recomendaba su aplicación, digamos, en el sitio. La AFIP no es la dueña de la verdad, pero es organismo de control y bueno, todos lo aplicamos el impuesto celular y nunca salió un decreto reglamentario de esa ley. Bueno, cosa que ahora se simplifica con esta reglamentación que contiene conceptos que hacen la correcta aplicabilidad del impuesto celular para el primer semestre, porque lo reconoce y después dice se deroga, ¿no es cierto? El artículo 7. Bueno, muy bien. Tenemos, por un lado, vamos a leer algunos artículos, ¿dale? Que está bueno un poco leer, ¿no es cierto? Algunos son medios vagos y quieren siempre resumen, pero es mejor tener la experiencia de leer un poco este artículo, los 3 que vamos a ver, porque yo los tuve que leer por culpa de ustedes un montón de veces y así todo genera a veces alguna duda, no todo, algunas dudas, ¿no es cierto? Según la ley, la aparición de una deducción especial debería tomarse en cuenta si es que ese recálculo retroactivo al 1 de enero, con todo lo nuevo, o sea, con el esquema general de cuarta categoría y todos los datos actualizados y el CIRADIC cargado, ¿no es cierto?, me genere una diferencia a favor del fisco, un impuesto mayor. Entonces, la norma dice, no, vamos a tratar de que lo que pasado pisado, ¿no es cierto?, lo que se calculó para el primer semestre con una norma vigente, ahora retroactivo no sea perjudicial para el empleado, porque empezamos con la norma más favorable y algunos inconvenientes.
artículo 83 de la ley 27743, ¿no es cierto? Y bueno, acá tenemos un poco que nos dice este artículo, ¿no? Que dice, cuando la aplicación de la norma contenida en la cuarta categoría, que el inciso B es la clase de hoy, ¿no es cierto?, produzca un incremento en el impuesto sobre las rentas percibidas desde el 1 de enero y el mes anterior, junio, ¿no es cierto?, podrá computarse una deducción especial equivalente a la ganancia neta sujeta a impuesto. Esto después vuela por los aires, ¿no es cierto? Acumulable a junio. Segundo párrafo, la reglamentación dirá cómo se hace. Tercer párrafo, en ningún caso el cómputo de la deducción especial dará lugar a una devolución. Bueno, acá hay que ver entonces en qué momento se podría dar tener un saldo a favor del empleado con la deducción especial. O sea, si hubiera deducción especial y situación de devolución, no se debería devolver. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo estamos hasta acá? Mal, porque esto no se va a aplicar. Que esto me dice que, según la ley, se va a incorporar una deducción especial igual a la ganancia neta sujeto a impuestos previa para que quede igual. Porque si mi ganancia neta sujeta a impuestos, calculada con el impuesto cedular, me daba 100.000 y ahora con el nuevo me da 110.000, entonces tengo una mayor base y me impacta negativamente. Entonces me decía, metí una deducción especial que me deje la ganancia neta sujeto a impuesto según el cálculo anterior. Pero eso es una complicación, porque hasta yo me imagino que con la misma ganancia neta sujeto a impuesto hay que continuar con las nuevas tablas ahora, ¿no? Que me puede variar un montón. Y hay que ver los renglones, ¿no? Porque también la cercanía a un renglón de alícuota o a otro puede ser que me dé un beneficio o un perjuicio. Ahora, ¿qué dice el decreto 652? Dice que la deducción especial será igual al impuesto acumulado a junio, ¿no es cierto? Y acá tenemos el famoso artículo 8 que antes le mencioné, ¿no es cierto? Que dice, a los fines del cumplimiento del artículo 83, se deberá calcular el impuesto correspondiente a 1 de enero y los devengados hasta el mes anterior, que es junio, considerando todo lo nuevo. Calculo el impuesto acumulado con todo lo nuevo, a junio. Segundo párrafo, contra el importe así obtenido, contra el nuevo impuesto acumulado con todo lo nuevo, se computará como pago a cuenta, en primer lugar, las las retenciones del periodo ya liquidado, en este caso, impuesto cedular, que puede ser distinto. Y luego dice, y en segundo lugar, una deducción especial por un monto que será igual al importe, luego de contemplar las retenciones, que determine la diferencia a ingresar de dicho periodo sea igual a 0. O sea, que no me dé diferencia en el cálculo del impuesto acumulado después de restar las deducciones, como que por diferencia tengo que retener. Y continuamos. Les quiero contar algo, porque es una tontería, pero ayer a la noche que terminaba de preparar el material, esto es un solo párrafo. O sea, en el primer párrafo que estamos viendo, donde termina ley 27743, es punto seguido. Yo lo separé porque lo quería visualizar mejor, pero claro, cuando leí la parte que sigue, me habla del primer párrafo. Yo veía el primer párrafo que están viendo, no, y era el segundo párrafo, pero no, está pegado, o sea, todo esto es un párrafo. No sé si se entiende, los María. Bueno, ahí vamos. Todo esto es un solo párrafo, tendría que estar unido, ¿bien? Con punto seguido. Ahora, ¿qué me dice a continuación? Dice, cuando el pago a cuenta,
o sea, las retenciones anteriores, y la deducción especial que efectúe el agente de retención cuando el pago a cuenta y la deducción especial deberán computarse en las liquidaciones mensuales del periodo 2024 que efectúen los agentes de retención según indique la AFIP. Cualquier ajuste posterior, este es el tema de acá, ¿no? Cualquier ajuste posterior que ocasione una modificación se computará en oportunidades de la liquidación anual. Claro, acá lo que me dice es que después de hacer el recálculo y el ajuste correspondiente que haya que hacer, si alguien modifica el primer semestre por lo que fuere, por una retroactividad, por un error o por una carga de SIRADIC distinta del empleado, eso queda frisado y no se toma en cuenta para las próximas liquidaciones mensuales de octubre o de noviembre o de diciembre. ¿Y cuando se toma? Se toma ese real en abril 2025. Y después, abajo de este párrafo, ahí sí es lo que les comentaba antes, que los mareé bastante, cuando el cómputo del pago a cuenta, que alude el primer párrafo, en verdad es la pantalla anterior, segunda parte, ¿no es cierto? Arroje una suma retenida en exceso, no deberá adicionarse la deducción especial y la devolución se hará conforme a lo que diga la AFIP. ¿Ok? Entonces, acá me dice que cuando el pago a cuenta de las retenciones efectuadas en el primer semestre, ¿no es cierto?, me arroja una suma retenida antes en exceso a la que debería ser, no debe adicionarse una deducción especial, bueno, y que no se devuelve, o sea, que no se devuelve, no, dice que se llevará a cabo el procedimiento que la AFIP determine, ¿ok? Bien, Fabiana. La eliminación de las exenciones debe realizarse del 1 de enero. Claro, el tema es así. Todo el paquete nuevo se aplica de manera retroactiva a partir del 1 de enero y eso, claro, va a perjudicar al empleado que tenía exención sobre el incremento de las horas extras del fin de semana y feriados, bono de productividad, fallo de caja o similares y algún otro concepto, ¿no? También los suplementos militares, el aguinaldo y un montón de cuestiones más. Todo eso se hace retroactivo porque se aplica, como antes lo decía, a ver si acá lo vemos, fíjate en este mismo, ahí que lo estoy mostrando, arriba, ¿no es cierto? Primer párrafo de esta pantalla, la última parte, ¿no? Se debe recalcular teniendo en cuenta el título 5 de la ley 27743, ¿no es cierto? O sea, tomando en cuenta toda la actualización pertinente, ¿ok? Bueno, entonces ahí estamos. Y ahora me dice, la resolución general de AFIP vuelve a consolidar el concepto del decreto, que habrá una deducción especial igual al impuesto determinado con ajuste. Uy, no, pero ahí, Fabiana, sí. Petroleros con, ¿cómo se llama?, trabajo en pozo es un tema muy particular, que si después escribime y te cuento algunas cuestiones particulares, pero no es mi métier, pero estuve viendo un poquito la problemática de petroleros, que es algo muy particular, que es trabajo en pozo, ¿no es cierto? Bien, continuamos. Nos vamos a la resolución. La resolución de AFIP, la 5531, ¿sí? En el artículo 2 comienza a tratar el tema este. En el artículo 1 tiene un montón de cambios y cuestiones que no hacen al cálculo de cuarta categoría específico. Pero acá sí lo que me dice es el régimen de retención conforme a lo dispuesto a la ley 27725, ¿no es cierto? Impuesto celular, aplicará a los ingresos, fíjense, del 1 de enero al devengado de junio, comprendidos en el artículo A, B y C del 82. Segunda parte, que es interesante. Las retenciones
o reintegros. Esto dio dudas, yo lo tengo claro cómo explicar, pero dio dudas. Las retenciones o reintegros que surjan de la aplicación del impuesto cedular del primer semestre, derogado por el artículo 75 ahora, ¿no? Se computarán en el punto 12 del esquema completo. Ahora vemos el esquema completo, pero yo me traje el punto 12. El punto 12 dice pago a cuenta del decreto 652. ¿Qué era el pago a cuenta? Eran las retenciones de ese régimen de impuesto cedular. O sea, pero es histórico esto, ¿no, chicos? Esto es, el impuesto acumulado le resto las retenciones previas, pasó siempre. Acá lo menciona bien por separadito. El impuesto determinado acumulado le restamos las retenciones previas, que son un pago a cuenta, claro, clarito, ¿no es cierto? Pero acá me lo aclara, dice retenciones practicadas por impuesto cedular, porque a mí me gusta que cuando te empiezan a marcar otras leyes, otros artículos, traerlos para que lo vean, si no me estoy perdiendo, ¿ok? Les quería decir qué pasa con retenciones y reintegros, porque claro, yo reintegros son devoluciones, ¿ok? Entonces yo digo esto, ¿no? Vamos a hacer un periodo corto de 3 meses en vez de 6, ¿no? ¿Qué pasa si en enero el impuesto es 100.000 y te retengo 100.000? En febrero el impuesto acumulado es de 200.000 y te retengo 100.000. ¿Me siguen? Y en marzo el impuesto acumulado es de 190.000. Te devuelvo 10.000. ¿Me entendieron? No me tengo fe. Lo repito. En enero, individual, calculo el impuesto 100.000, retengo 100.000. En febrero, calculo el impuesto acumulado 200.000, resto 100.000 entonces, porque ya retuve 100.000 en enero. En marzo, el impuesto acumulado, no sé por qué, da 190.000. Entonces, como ya retuve 200.000, devuelvo 10.000. Entonces, yo tomo como pago a cuenta no las retenciones 100.000 y 100.000, sino retenciones y devoluciones. O sea, en total, 190.000. Porque empezaron a preguntarme de dónde venía ese número. Bueno, es lógico, es lo que ha sufrido el empleado en el periodo previo con la aplicación del impuesto cedular. Entonces, acá me dice clarito cómo es el procedimiento para restar las retenciones sufridas, ¿no es cierto? Después, el artículo 3 nos dice los empleados deberán informar según lo que dice el artículo 11 de la 4003. ¿Qué es el artículo 11? SIRADIC. Ahí tiene que el empleado obligado nuevamente a informar por SIRADIC todas las cuestiones relacionadas con la retención, que son las cargas de familia, las deducciones que él informa, el pluriempleo, ¿no es cierto? Y después, acá sí me habla de la retroactividad al 1 de enero. Estamos hablando de la resolución de AFIP, ¿no es cierto? El agente de retención deberá retener el importe o reintegrar correspondiente al periodo entre el 1 de enero al 30 de junio, de acuerdo con lo nuevo de la ley 27.743. O sea, acá sí de vuelta me marca 1 de enero percibido, 30 de junio devengado. Y entonces me dice, a tal fin deberá aplicarse el procedimiento, que es un esquema que está en el anexo 2 de la 4003. ¿Ok? El artículo 7 me lo menciona, lo vamos a ver a continuación. Para ello deberán computar los montos de ingresos, o sea, la remuneración, las deducciones generales informadas por el empleado, las deducciones personales que toma directamente el empleador, el artículo 94, que es la tabla, acumulados hasta el mes de pago de las remuneraciones percibidas entre el 1 de enero hasta el 30 de junio inclusive. ¿Ok? Sin computar
los pagos a cuenta que vienen después, en el punto 12, ¿se entiende? Entonces, claro, acá tenemos que hay que aplicar de manera retroactiva, esto es, ya lo vimos antes, solo que ahora lo refuerza la FIP. Hay que hacer un recálculo del 1 de enero hasta el 30 de junio de vengado, que esto antes me lo había mencionado Fabiana, ¿sí? Y yo le comenté que va todo con retroactividad el 1 de enero para determinar el esquema y luego sí, después de eso sí, continuar, ¿no es cierto? Fíjense que acá tenemos el esquema que está en el anexo 2 de la 4003. Por eso dice, cuando la aplicación del procedimiento indicado en el artículo anterior arroje un importe a retener, corresponderá aplicar el siguiente esquema. Claro, me da a retener, hago el esquema completo. Vamos a revisarlo punto por punto. Fíjense, acá lo puse más grande. Dale. Primero, la ganancia bruta del mes fiscal. ¿Se acuerdan que lo tratamos? Segundo, que no tratamos en este curso, los prorrateos. Aquellos conceptos no habituales deben incorporarse en partes iguales de mes de pago a mes de cierre, recordando que inferiores al 20% es opcional. Después, incorporamos también el sueldo anual complementario, su 12ª parte para cada periodo, siempre con esta modalidad de acumulación. Luego tenemos las deducciones a computar y por separada las deducciones SAC. Acá tendríamos la ganancia neta del mes. A esto le agregamos la ganancia neta del periodo anterior, perdón, acumuladas de este año, ¿no es cierto? Para tener mi ganancia neta acumulada. Este es clarito el esquema que siempre utilizamos en el curso y en los talleres. Después el punto 9, que está separado, me habla de deducciones personales. Por supuesto, súper actualizadas. Acá las tengo todas, hasta la última, que es la 9.4, que es la deducción especial SAC. ¿Ok? Y ahí logramos la base de cálculo. ¡Pum! Esta es mi base de cálculo. Mi base de cálculo, tranquilos, hoy estaremos ya pagando agosto en estos días de septiembre, que ya estamos terminando, digamos, o ya terminamos, o será el 30 de septiembre que hacemos este cálculo. ¿Qué tenemos acá? La base de cálculo. Con esa base de cálculo vamos al cuadro de alícuotas y determinamos el impuesto. Si hay impuesto, entonces, primero, ponemos como pago a cuenta las retenciones ya efectuadas, sacamos un subtotal, a ese subtotal le agregaríamos la deducción especial que surge del acople entre el primer semestre y los cálculos subsiguientes y tendríamos el impuesto a retener si es que me da 0 porque estoy en situación de acople, ¿no es cierto? Porque esto lo podemos usar todos los meses, pero para el cambio entre el primer semestre y la aplicación de lo nuevo es que, si se fijan de vuelta, primero determino las retenciones efectuadas y me da un subtotal. Claro, si este subtotal me da impuesto a ingresar, le incorporo la deducción especial con el mismo valor en negativo y me da un impuesto a retener 0. ¿Y esto qué es? Mi punto de partida para las próximos procedimientos o planillas de cálculo que continúan de manera acumulada hasta diciembre. Pero esto está clarito, incorporado en la resolución 4003 en el anexo 2, que está bueno leerlo porque básicamente es mi esquema general donde incorporo las retenciones previas, punto 12, y la deducción especial si es que sucede que en el acople, rara vez pasa, a mí no me pasó, el acople me da un impuesto mayor. Entonces, para mitigar ese impuesto mayor y mantener el mismo impuesto acumulado con la normativa anterior, incorporo una disminución para lograr el impuesto a retener 0, porque si es el mismo impuesto, el calculado y el retenido, entonces no hay impuesto a retener por este salto entre normativas. Y ahí tengo el esquema, digamos, actual de la 4003. Bueno, con esto terminamos la charla. Todo es actualización, por eso hay algunos temas que no abordamos, y también, por otro lado, elegimos en el temario todos temas genéricos, para no tocar temas
especiales, ¿no es cierto? Hay algunos temas especiales que tienen que ver con indemnización por desvinculación por incapacidad y cuestiones más puntuales, ¿no es cierto? O personal de pozo, ¿no es cierto? Personal militar, sanidad, hay cuestiones que son más particulares. Cari, todo tuyo el micrófono. Bueno, bueno, la verdad, excelente la charla, Álvaro, como siempre, siempre muy claro, siempre muy puntilloso con la normativa, con lo que dice, con las explicaciones, así que bueno, nada más que agradecer. No sé si quieren abrir el micrófono, si tenés todavía tiempo, si Sí, sí, sí. querés escuchar alguna consulta, Bueno, ¿te parece? vale. Nos damos unos 10 minutos si quieren para alguna consulta más, ¿te parece, Álvaro? Sí, sí, dale, perfecto. Bueno, listo, entonces abran el micrófono, si quieren levantar la mano, si quieren para que sea más ordenado, no hay ningún problema. No sé si hay consultas, capaz que está todo tan claro que no tienen consultas. Quizás surgen después, ¿no es cierto? Porque el otro día di una charla para el colegio de graduados y a los 2 días les surgieron dudas y está perfecto, porque a veces las pueden plasmar. Es cierto, es Sí. cierto. Bueno, si no tienen dudas, No, la y les gratificación parece, por cese está exenta, sí está exenta esa. Hay una normativa específica que Una si querés sola ahora duda me te quedó, mando. perdón. Sí, 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 Karina. Karina. Esto de que queda, que dice que cuando, bueno, del celular al nuevo régimen, eh, nos da digamos, un exceso de impuesto Ujú. y que queda como una deducción especial, Sí. ¿no? Ujú. Eso significa que esa deducción especial queda así y no se cuenta más como impuesto determinado. Eso es lo que no Claro, entendí. en verdad es como que hay que, a los fines de la acumulación es el problema, en verdad es Sí, súper complejo. Es más, no les quise complicar algunas cuestiones de contarles algunos trasfondos de distintas situaciones que suceden, porque he recibido un montón de consultas de distintos consejos, ¿no? Pero básicamente es para poder continuar la lógica manteniendo el primer semestre. Yo creo que una opción del fisco debería haber sido empezar el año con un año de 6 meses. Es decir, empezamos de cero acá, 6 meses comunes. Lo que ya pasó lo dejamos y comenzamos de nuevo. No tocamos lo anterior y comenzamos de nuevo. Entonces, como quisieron, lo respeto, como quisieron mantener el método de acumulación, incorporan eso para que los cálculos con lo nuevo del periodo anterior no me genere un impuesto ya más grande que se me venga acumulando en los próximos periodos. Entonces dice, bueno, metele una reducción de ese impuesto acumulado. Ahí está el tema. claro, pero ese impuesto que se pone como una deducción especial nunca se va a pagar, digamos. Claro, nunca se Si, tiene por que pagar. ejemplo, hasta junio pagó 1.000.000 de pesos de ganancias y ahora Listo. le daría 1.200.000 haciendo la Un retroactividad. millón. Va a Esos quedar 1 millón 200, por ese periodo y todo lo que sea nuevo se pagará por el periodo siguiente, porque ese 200 que baja lo voy a mantener por para eso, las hasta nuevas. fin de año se mantiene y nunca se paga esos 200. Correcto. Y si da menos, eso verá la FIP como lo devuelve. Correcto. Está bien, perfecto, gracias. Bien, lo que hay que tomar en cuenta sí es si tengo alguna suerte primero de novedades del primer semestre que ya las toman después. Eso va para el año siguiente. Y segundo, el método de devolución, que uno se asusta cuando decía que la deducción especial no genera devoluciones. Pero sí entiendo que cualquier devolución normal sí se debe devolver en el periodo en la cual surja, por ejemplo, octubre. Si por alguna situación existe devolución, se debe devolver normalmente y eso afecta al cálculo normal. Claro, perfecto. Sí, ok. Hay Bien. un par de preguntas que entraron. Sí. A ver, esperando. Para los trabajadores de Tierra del Fuego ya no les aplica el beneficio de la no retención del impuesto a las ganancias creada por ley especial, ¿no? Sí, eso es un tratamiento que ahora se tiene que definir porque todos los beneficios que habían novedosos se sacaron. Ese todavía no se termina de definir y no salió en la reglamentación. Lo único que quedó en firme es que no hay beneficios para zona patagónica, pero todavía no está no hay nada con respecto a Tierra del Fuego, si es que tenemos empleados que trabajan físicamente allá.
Sí, había visto una pregunta de petroleros por acá. Sí, Acá por está, eso, buen pero día, esa Ley. ya me anticipé y le hablé a la chica y le dije que eso no lo tenía acá previsto, que me mande un mail que le mando a normativa y le explico un poquito. Claro, por eso, porque hay una cuestión especial con los petroleros. Y Y después sí, la con petroleros, última, en verdad con personal de pozo. sí, O con sea, no personas de poco. administrativos, gerentes, la personal de pozo tienen una situación especial porque Paola Rosa dice, tenía entendido que la gratificación por cese está exenta hasta el tope de la indemnización por antigüedad. sí, ¿Es tal así? cual, sí, sí, tal cual. Como decía antes, la indemnización es como el referente para la AFIP de lo que se puede tomar a los fines fiscales, ¿no es cierto? Que yo les dije que era como una lógica que tienen que tomar en cuenta para que, como históricamente pasaba, no en ganancias, sino los fines laborales, pero en combinación con la situación de la empresa, que uno dice, bueno, te pago una gratificación gigantesca que tal vez después me la devolves y la tomo como resultado negativo, que es una gratificación en verdad, y eso no estaba permitido. Acá tenemos lo mismo, por eso está este tope. Sí, correcto, Paola. Y después hay otra más que Bueno, dice la y prepaga. después Natalia Mangona dice, si la prepaga la abona directamente la empresa, sería mayor sueldo para el empleado y no se tomaría como deducción, ¿no? A Es un lío diferencia eso. si lo abona el empleado y luego se lo reintegran. Sí, Eso sería tal cual. ingreso y deducción con tope. Es un lío bárbaro eso, Natalia, pero la realidad es que sí, clarito sí. Acá hay dos situaciones. Por un lado está Paola, que yo le pago 4 millones de pesos y ella paga su medicina privada de 300.000. Y otro está Natalia, que le pago 3.700.000 pesos a ella y yo le pago la medicina prepaga. En ambos casos, los dos empleados, Paola y Natalia, tienen un sueldo de 3.700.000. Está bien que hay un tema de neto y bruto, pero 3.700.000. Y los dos empleados tienen la prepaga, para lo cual en ambos casos sería igual. Sería una mayor remuneración bruta, fiscal, digamos, para Paola que le doy 4 millones y para Natalia que le doy 3.700.000 más 300.000. Y en ambos casos sería deducible. Ahora, ¿cuál es el problemón? Que Paola, que recibe toda la plata y la paga, tiene la factura a su nombre. Natalia no tiene factura, porque la factura no le llega a Natalia. Entonces, es un lío eso. ¿Cómo se paga eso? ¿Cómo se toma eso? ¿Cómo se determina la legalidad del documento? Entonces, en ese caso, la empresa tiene que definir, por un lado, hay un ronron, que yo lo hablé con gente de OSDE, de si la factura puede venir con mención del empleado. Entonces, algunas prepagas te ponen el detalle de la cobertura y otros te mandan como un detalle adjunto por separado. Y por otro lado, si es el empleado quien debe cargar la prepaga o es la empresa quien la toma de manera directa, como toma la ganancia no imponible o como toma los aportes, que son aquellos conceptos que son información para el cálculo que toma el empleador sin que el empleado me los informe. O sea, al empleado yo no le pido que me informe aportes o descuento sindical y tampoco le pido que me informe deducción especial o ganancia no imponible, porque eso lo sabe el empleador. En este caso, en las empresas donde yo veo esto, es el empleador el que ya sabe este tema y lo toma como deducción. Difícil el tema porque la norma le falta un poquito de aceite ahí, ¿no? Bueno, está clarísimo. Bueno, no hay Bueno, más nada. cualquier duda se Perdón, contactan ¿puedo hacer una conmigo por pregunta? mail. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Hola, buen día, mi nombre es Silvia. La Ah, pregunta es la siguiente. Cuando hablaste de la actualización de las deducciones y las tablas de imposición, que ahora se van a hacer por IPC por semestre, este año es especial, hay un cambio ahora en septiembre, se empieza a tomar los nuevos valores de septiembre en adelante y se acumula lo anterior sin actualizar. La diferencia, esa actualización, ¿puede ser que haya leído que se hace en la liquidación anual el año que viene? no, en la norma no está. ¿No? Ah, ok, No, ok, en ok. principio quedaría así fijo, que hay que ver entonces cómo queda consolidado mi cuadro de deducciones y mi cuadro de alícuotas para la aplicación del año que viene completa. Por ahora no Ok, tengo normativa que sea específica de cómo, digamos, retomar en cuenta todo eso, ¿no? Que sería ok. como un cálculo retroactivo completo desde enero. Claro, claro. Pienso que leí que se hacía el ajuste en la liquidación anual, pero bueno, si vos me decís que no lo viste, Solo capaz había que... visto, solo había visto los comentarios previos a la reglamentación, pero no está en la reglamentación. Por Ok, eso la resolución de AFIP lo trata exclusivamente como les mostré yo, ¿no es cierto? ok. Bueno, muchas gracias. Ya nos veremos, Bueno, Silvia.
el año que viene en la Cámara para la liquidación anual 2024, ¿no? Exacto, Haremos listo. una charla en marzo o en abril, porque ahí siempre surgen dudas. Muchas gracias. Muy bien, Bueno, bueno, a tenemos disposición. pendiente seguramente una charla, Álvaro, por ahí para el mes que viene, que habíamos estado viendo algunos temas. Después, en todo caso, ahí lo comunicamos. Bien. Y bueno, a todos muchas gracias por participar. Recuerden que pueden asociarse a CEPET por una cuota muy, pero muy baja y ayudan a la Cámara para poder seguir haciendo actividades y creciendo, porque sin eso es imposible. Estamos implementando un nuevo sistema para los asociados, así que un poquito de paciencia, pero en breve se los vamos a estar contando. Bueno, un beso a todos y Gracias, Karina. la charla va a quedar subida. Si después, Álvaro, me pasas por ahí la expo, te la mando, Bien. hacemos una difusión con marketing a todos los que estuvieron presentes y con el Excel, ¿te parece? Bien, genial, perfecto. Bueno, gracias a todos. Que tengan una linda Gracias. jornada. Chau, chau. Hasta luego.